Bienvenidos a Entrevistas en el Infierno. Hoy estamos aquí con Diego de Walpurgis, director y documentalista de Barcelona y varios documentales más en los cuales participas y estás en Sitges, del Festival de Sitges. Y nada, pues nos viene a hablar un poquito de cómo ha sido toda la transición de Barcelona, qué es lo que hace, cómo ha sido su carrera y todo lo que sabemos hasta hoy de ti, que es poquito. Yo por lo menos muy poquito. Voy a enterarme un poquito más. Vamos a ello. Primera pregunta. ¿Qué te inspiró a crear Barcelona, el documental? Bueno, llevo muchos años realizando documentales centrados en el cine fantástico y terror español, que es una de mis grandes pasiones desde chaval. Y la verdad que después de muchos años, habiendo hecho documentales como Herederos de la Bestia, La Dama de Fantaterror, Los Preciosos Rostros de Víctor Israel, etc., había un momento que pensaba también en algo de música, ¿no? Había un proyecto por ahí dando vueltas de música que no acabó de salir hace un par o tres de años también. Y de golpe me vino a la cabeza, ¿no? Pues también es verdad que lo hablaba muchas veces con amigos, ¿no? El concierto de Sacrum Sacrificationis al que pude asistir en septiembre de 1993 en la Plaza Tetuán de Barcelona. Y a partir de ahí empecé a darle vueltas, ¿no? Como un eje a contar de alguna forma esa crónica, ¿no? de lo que fue toda esa parte de Barcelona, ¿no? Aquel concierto, una revista como Metallicao, por otro lado pues también las tiendas, todo el fenómeno, ¿no? de las bandas que empiezan a aterrizar, aquellas giras que empiezan a llegar a Garage Club. Bueno, como que veía que había un relato, ¿no? Que era cuestión de buscar una unificación y explicar una historia que es verdad que el black metal a día de hoy es una música que se ha convertido, no diría de masas porque no es la palabra, pero sí que ha tenido un público mucho más amplio que el que tenía en esos inicios en los años 90, ¿no? Y también un poco poner en orden, ¿no? De alguna manera la evolución, ¿no? Aquellas primeras bandas, cómo nacen, quién forman esos grupos, cómo funcionan en aquel momento, ¿no? Cómo es el contacto, cuál es la relación entre ellos o con escenas, ¿no? Del resto de Europa o del mundo. Bueno, vi que había un relato. Empecé un poco a maquinar y a hablar con una serie de amigos que estuvieron ahí, como es Jordi Catumarus, que Jordi ya llevaba pues, desde el inicio de los 90, él había tocado en bandas como Gorzauro, Vejea del Lan, con Alfredo también, con Javi Félix y con Nacho, y Alberto, que ha sido como, y sigue siendo, ¿no? Mi compañero inseparable de batallas. Y recuerdo que debía ser pues justo noviembre del 22, si no me falla la memoria, que quedamos y les explico un poco la idea. Oye, mira, creo que hay una historia, creo que se puede contar y puede salir un documental como muy, muy bonito. Y efectivamente, 2 años después, justamente, pues ahí está, el documental, acabado y presentado. Muy bien. Y, por ejemplo, a Ramón Porta, de la revista Metallicao, ¿fue difícil encontrarle a la hora de, por ejemplo, para entablar una conversación y decirle quiero entrevistarle? Pues fue bastante curioso, sería la palabra, por el hecho de que vive al lado de mi casa. Ah, mira. Pero no lo sabía. El tema está que estuve detrás de él. Es verdad que también hay que ir por partes. O sea, Ramón Porta siempre ha sido una figura como oculta, ¿no? O sea, esa persona que todos teníamos la revista, que todos teníamos Metallicao, pero que no era fácil ponerle cara. No era una persona que se dejara ver tampoco mucho en los 90. Bueno, es figura como misteriosa, vamos a decirlo de alguna manera. Y entonces empecé un poco a tirar del hilo, a ver cómo llegar a él, porque consideraba que era muy importante en ese inicio del documental, ¿no? Sobre todo para explicar la historia, Metallicao era el internet de hoy en día, ¿no? Abrir aquellas páginas en los años 90 y empezar a descubrir grupos, bandas, o sea, fue muy importante para todo. Y nada, rascando, donde nada acababa de salir, alguien me facilita su dirección de entonces, una dirección postal, creo que fue Jordi de los Reyes, si no me falla la memoria, de Astros Emotions, y cuando miro Google Maps digo, vaya, está a 5 minutos de mi casa esta dirección, así que ni corto ni perezoso, me planté allí, piqué a la puerta, me contestó su hija, a la que nos pusimos cara rápidamente, pues nos hemos visto muchas veces por el bar, incluso me había parado en alguna ocasión para comentar algo, pues no sé si de una camiseta un día y tal. Y ahí estaba su padre, ¿no? Una persona pues ya con una edad, con una vida ya de jubilado, con sus averías, como toda persona ya de cierta edad. Pero bueno, muy contento cuando me puse en contacto con él, le expliqué todo y le dije que bueno, que dentro del documental, que dentro de Barcelona había una parte muy importante que era su revista, Metallicao, y que lo quería entrevistar.
Y nada, pura amabilidad el hombre, sí, hicimos la entrevista con él muy cerca de su casa para que no se tuviera que mover mucho, en una librería que hay muy bonita. Y la verdad que fue, yo creo que es de esas cosas como importantes y a la vez agradables, ¿no? De que de alguna forma el documental, y que pudiera venir a presentar el documental, sirviera como de homenaje, ¿no? A algo tan importante como ha sido para todos Metallica, o para las bandas, para, en mi caso, pues como fan. Yo creo que para todos ha sido muy importante, para distribuidoras que empezaban en la época, bueno, fue el altavoz. Claro, las distribuidoras, por ejemplo, como de discos como Anaconda o Histeria, ¿no? De discos en los cuales ibas ahí a ver qué había de nuevo. A ver qué había. Anaconda realmente fue, para mí fue primordial, ¿no? Es una tienda que yo conozco cuando vuelvo a vivir a Barcelona, debía ser en 1990, creo que vuelvo a Barcelona y aterrizo, ¿no? Aterrizo en esa tienda que tenía ahí en las galerías Risky, donde estaba repleto de vinilos, de camisetas, de maquetas, era brutal. Entrabas allí, aparte de Risky siempre fue una persona súper agradable, entrabas allí, había un disco, te cogía el disco, te lo ponía y era como wow, venga. Y no sé, recuerdo pues, cosas allí de cuando... Esto que te va a gustar. Sí. Recuerdo un momento muy divertido, fue de Brujería, cuando Brujería todavía estaba con los singles, la etapa del demoníaco, del machetazo y tal, y de ponerle una vez, creo que fue Machetazo, me parece que puso, ¿no? Le vimos la portada del single con aquella cara desgarrada y hostia, esto es increíble, lo metió allí, wow. Y entonces estaba muy bien esas aventuras ahí en Anaconda. Aparte era una tienda, Risky se movía mucho, él tenía el sello, estaba editando demos, montaban conciertos, recuerdo que por la época montaron un concierto creo que de Necrofilia, que pasa a la KGB, y él fue el que me dio el chivatazo, sin ir más lejos. Me dio muchos chivatazos realmente Risky, ahora que lo pienso, porque el concierto, la primera gira de Cannibal Corpse en Barcelona, con la gira del Tono of a Mutilate, cae en una Semana Santa del año 93 o 94, por el concierto, donde realmente ni me había enterado. ¡Ey! Aquello que ibas a la tienda, hostia, que vienes a ver Cannibal Corpse. Sí, Cannibal Corpse con Fear Factory, no sé si Publicize también, un cartel. Sí, la verdad que fue un cartelazo. Era la gira del Tono of a Mutilate de Cannibal Corpse, es decir, del Palette de Cannibal Corpse. Y igual que fuesen un Sacrificaciones, ¿no? El concierto en Plaza Tetuán, me acuerdo que, bueno, comentando en la tienda, oye, pues ahí montan un concierto en la Plaza Tetuán en Barcelona y con una banda de black metal, tío, ¿a ti qué te mola el black? Era un momento en el que yo prácticamente no tenía, o sea, yo escuchaba black metal junto con un amigo mío, Alex, que los dos pues, nos gustaba mucho, veníamos a escuchar pues, Thrash, metal, bueno, de forma natural, ¿no? Sí. Correcto. Y, hostia, saber que había en Barcelona un grupo que iba a tocar fue como, vamos, ¿no? A esto novedoso hay que catar esto. Y la verdad que fue muy interesante también y muy particular aquel concierto por todo lo que vimos allí, ¿no? La verdad que estuvo muy bien. Qué chulo. Y por ejemplo de la sala Garage Club, ¿qué me puedes contar? Bueno, de la Garage Club, la KGB. Sí, Garage Club la verdad que fue una sala muy importante. Ahí empezó, pues bueno, desde el primer concierto que no ocurre de Cradle of Free, que fuimos unos cuantos los que nos quedamos ahí en la puerta. Me acuerdo más que estaban los chicos de Levian, que luego se formaron Ouija. Ellos sí que vinieron, eran como 3 o 4 bandas, una banda más portuguesa, quiero recordar, me puedo equivocar, y Levian. Y nada, no hubo conciertos, supongo yo que, bueno, el hecho de que a lo mejor vendieran 5 entradas anticipadas, realmente no había mucha gente ahí fuera aquella tarde. Pues bueno, aquel primer concierto de aquella primera banda de black metal internacional se fue al traste, hasta que llegó Samael. Samael fue realmente la primera banda, con Cannibal Corpse. Era la segunda vez que venía Cannibal Corpse a Barcelona y esto ya era diciembre del 94. Y realmente fue un concierto espectacular. Y el 95 ya fue como que se abrió la veda, ¿no? La verdad que ya se abrió la veda, porque hasta entonces sí que había habido alguna gira, como la de Immortal, Rotting Christ y Blasphemy a finales del año 93, pero que aquí no llegó. Sí que en esa época hay una gira también muy potente, que me quedé con las ganas, que era en Pale Nazareth, At Suicide Sea Execution. Que recuerdo haber mirado para ir a Francia, en concreto a París, al final lo típico de que, bueno, que al final que no vas. Y aquella gira tampoco llegó, pero ya empezaban a venir. Marduk, James Lavet ya tocan en febrero del 95, conciertos de Dark Funeral, de Ancient Rite. Bueno, empieza a haber, ¿no? Supongo yo que también un movimiento. Risky aquí también es una figura bastante importante, ya que al margen de la tienda, pues él estaba muy vinculado también a lo que era la sala, ¿no? La sala Garage Club, y él empieza, bueno, a traer también pues, estas primeras giras, ¿no?
y la verdad que fue el epicentro. Es verdad que se celebraban cosas también en salas como KGB recuerdo por la época un concierto de Cathedral, de Carcass me parece, si no recuerdo mal, la segunda vez que tocan Carcass en aquella época también tocaron en KGB, bandas, cosas más estatales también se hacían mucho conciertos de un Bond de Terror, de Rotten Flesh, de Mortal Motivation. Bueno, era una etapa muy chula, ¿no? Aquelarre más adelante, ya en los 90 también se convirtió en una sala donde hay muchos conciertos. Bueno, creo que había una efervescencia a nivel de salas y a nivel de grupos, ¿no? De mucho movimiento, ya no solo de bandas nacionales, sino bandas internacionales que iban entrando. Y por ejemplo, hoy en día, ¿cómo lo verías? El tema de las salas, el tema de los conciertos, de que el black metal, por ejemplo, ya como metal extremo, venga a Barcelona otra vez. Porque es cierto que vienen grupos, pero no vienen todos los grupos que nos gustaría ver, por ejemplo, de black metal. A no ser de otras ramas, de metal extremo, de death metal o de thrash metal, sí que se hacen como más cercanos a la hora de venir, o más, digamos que los puedes ver más en una sala que no un grupo de black metal. Yo realmente parto de que ya en estos últimos tiempos he estado muy desconectado, así que realmente quizás no soy la persona como más adecuada para darte una opinión o unas teorías, digamos, de alguna manera de estos últimos tiempos. Sí que sigo yendo a conciertos, pero bueno, como de forma más puntual. Y la verdad que analizando este último año, quizás he ido a más conciertos fuera que aquí, porque, por ejemplo, pues hace unos meses estuve en Praga viendo a Beherit o viendo a Blasphemy en Barroselas, me parece que fue ahora en el mes de mayo o junio también. La verdad que aquí he ido muchos menos conciertos en Barcelona, supongo que también porque todas aquellas bandas que de alguna forma han sido parte de tu vida, ¿no? O de tu cultura musical, pues están ya muy lejos, o algunas ya pues a lo mejor ya ni siquiera están en activo, o ya las vimos, ¿no? En algún momento de su época, y la verdad que estoy bastante más desconectado. Pero bueno, supongo que se habrá ido de alguna forma abriendo el circuito hacia otros lados a nivel de salas, ¿no? Sí que sigo viendo que hay movimiento, hay conciertos en salas nuevas, lógicamente, porque de todo aquel patrimonio, digamos, no queda nada. Quizás lo que es el Razzmatazz, antiguamente Sala Celeste, que tampoco fue un lugar más allá de ver pues bandas ya grandes, ya como Mediterranean, Dead Decide, bandas así, que ya empezaban a venir Napalm con Obituary Dismember por el año 92, ya era otro tipo de banda, ¿no? Y era distinto. Carcass, creo que el primer concierto de Carcass en Barcelona con Casus Fijo fue en el Celeste 2. Es distinto los grupos que en aquel momento estaban actuando en una Sala Celeste 1 o en una Sala Celeste 2. Pero bueno, yo creo que a día de hoy sí, está la gente, por ejemplo, de Manguales, ¿no? Que van montando conciertos también aquí en Barcelona, la feria de metal extremo, van habiendo cosas, ¿no? También, bueno, todo el tema de Ostalrik, ¿no? Ahí en el castillo, que yo creo que han montado conciertos muy potentes, incluso el año pasado con el anterior vinieron Asgoat, desde Finlandia también estuvieron tocando aquí. Bueno, yo creo que sí, yo creo que también hay gente nueva, gente joven, supongo yo, que oye, pues ha continuado ligada, ¿no? A toda la escena, igual que nuevas bandas, ¿no? Que es algo que también en el documental pues ponemos un poco sobre la mesa, ¿no? Grupos como Prophecy of Doom, ¿no? Yo creo que van saliendo igualmente Necrodacle, bueno, sigue habiendo bandas nuevas, o no tan nuevas, claro, porque llevamos más años de lo que yo creo, seguramente que sí. Y bueno, hay como una nueva herencia, ¿no? de una continuidad, ¿no? Que al final, pues yo creo que el documental también, reconociendo Black Throne, ese metal satánico, es un poco la apertura, el inicio, pero bueno, que hay una línea, hay una continuidad, ¿no? hasta el día de hoy. Y retomando ya el Black Throne, por ejemplo, ¿cómo equilibras la narrativa con la visual y con la sonoridad, o sea, con todo? Y especialmente cuando la música tiene un papel tan protagonista, tan principal, digamos, como es en la historia del metal, del black metal. Bueno, si nos metemos un poco más en lo que sería el montaje o la composición del documental, claro, primero partíamos de una base inicial que eran prácticamente 19 horas de entrevistas. Claro, y teníamos que resumir todo en 90 minutos, era un poco una duración, digamos, como correcta, ¿no? No hagamos un documental de 3 horas o una serie. Entonces a partir de ahí, pues bueno, había que estar trabajando mucho en bloques, ¿no? ¿Qué queremos contar? ¿Cómo lo queremos contar? Ahí. Y había muchas historias, o sea, hemos visto las historias que hay en el documental, pero claro, si nos agarramos a 19 horas de rodaje, había muchas más historias, ¿no? Entonces era un poco explicar esa evolución, ¿no? ¿Y cómo explicarla? Pues lógicamente con sus protagonistas, ¿no? Tener el guión, la clase... Sí, yo creo que bandas, al menos de lo que fueron aquellos primeros tiempos, claro, parecer de alguna forma, yo creo que prácticamente aparecen todas, pero es verdad que el protagonismo
es imposible, por un tema de tiempo, es imposible que todo el mundo pueda estar ahí. Luego también hay mucha gente que desapareció, que no sabemos nada. Entonces, bueno, había que buscar a esas personas que sí que estaban ahí al inicio, pues como era Adams, por ejemplo, como era Sergi, Chari, Joel, Jordi, Katu, bueno, todos ellos. Y empezar un poco a partir de ahí a confeccionar el relato, ¿no? Ese relato que tenía que empezar primeramente de cómo entran ellos en el mundo de la música, ¿no? Qué es lo primero que escuchan, qué les lleva al black metal, qué les atrae, y a partir de ahí un poco pues ir conectando piezas, ¿no? Conectando piezas pues como los Salagaracha, como Metallicao, como el día a día de ellos, en el sentido de hay unos referentes que eran pues el Bar Tequila, el ir a la calle Tallers, un espacio como la Música Comuna, que es donde empiezan a ensayar en Poblenou. Bueno, es un poco ir montando ese puzzle con todas las historias de ellos. Y ellos en ningún momento, ningún problema, ningún pero, o sea, súper abiertos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ellos también de alguna forma, bueno, también les debería hacer pues ilusión, ¿no? Quizá, ¿no? El hecho de que puedo contar mi historia, que es una historia que a mí, correcto, a mí como director me interesa, pero yo creo que hay mucha más gente que le va a interesar, ¿no? Lo que podéis explicar, ¿no? Aparte hay muchas anécdotas y muchas historias muy divertidas, ¿no? Incluso la forma de explicarlo, ¿no? Visto sobre todo con la perspectiva de 30 años, ¿no? Adams, por ejemplo, está muy bien en el documental explicando cómo le mete en esa guerra Sergi, ¿no? En el momento de ir a tocar ahí en plan, pero bueno, si no tenía ni las letras, pero que lo hicimos todo rápido, ¿no? Yo creo que hay también un punto de diversión, ¿no? Ahora ahí debajo del correcto. Eso está también muy bien explicado por Adams, ¿no? Entonces yo creo que también es sacar un poco, sobre todo yo creo que esto lo da la perspectiva del tiempo, ¿no? Es el hecho de, bueno, han pasado 3 décadas, han pasado 30 años y hay otra mirada de todo aquello, ¿no? Hay otro punto de vista, ¿no? Que a lo mejor si lo hubieras hecho en aquella época, o quizás hace 10 o 15 años, a lo mejor podría haber habido otro, no sé, otro punto de vista, ¿no? U otra teoría, ¿no? Pero en este caso yo creo que han sido todos ellos, desde Chari, o sea, todos ellos han sido como ¿cómo podría decirlo? Como muy amables, ¿no? A la hora de exponer, ¿no? su vida, ¿no? La claridad y la tranquilidad con que Chari explicaba pues algo normal como era el black metal para ella, cómo lo vivía, ¿no? Esas noches en las que acababan, como dice ella, pues en un castillo, en un dolmen, el salir pintados, ¿no? Yo creo que hay un punto ahí de ellos como muy humano, ¿no? Que yo creo que eso también le da mucha potencia al documental, ¿no? Las historias de todos ellos, ¿no? De la música, del día a día, de cómo era ese momento, cómo lo vivieron, cómo se conocieron. Qué bueno. Y, por ejemplo, ¿algún momento...? No, es que preguntar. ¿Y crees que el legado del black metal catalán sigue vivo? Sí, yo creo que sí, yo creo que siguen habiendo bandas muy potentes, ¿no? Sobre todo el documental, en la parte final, un poco a nivel de pincelada realmente, yo creo que todavía se queda, ¿no? Se queda ahí el documental en el que ha habido una continuidad, que hay muchas bandas, que es verdad que hay ese inicio por bandas como Argar, como Blazen, como Orfau, luego entran bandas ya que le dan un poco más de fuerza, ¿no? Como podría ser Asgaroth, ¿no? Que fue una banda como, comparto, ¿no? Un poquito la opinión de no sé si era Juanjo de Dire Chris, me parece que sí que lo dice, ¿no? Que le dio como ese punto internacional al black metal que se estaba haciendo ahí, ¿no? Y luego bandas que empiezan a salir ya fuera con normalidad, ¿no? A salir al extranjero, aunque Blazen ya lo había hecho yendo a mediados de los 90 con el primer mini CD a Portugal. Bueno, yo creo que sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Bandas como Professor Zoom, bandas como René Oracle, yo creo que sí, que sigue habiendo una figura como Fiar, ¿no? Que ha continuado ahí a lo largo de los años, ahora con otros proyectos, pero que en ningún momento ha tirado la toalla, ¿no? A una banda, a otra banda, una persona muy conectada, ¿no? O Javi, ¿no? Que continúa también ahí, con bandas de distintos estilos también, o Chari, sin ir más lejos, ¿no? Con Joel, que continúan también con Corvus Exterminate, que probablemente al margen de Blazen, pero que hubo una pausa de unos años que el grupo desaparece, digamos que los más longevos sin duda han sido Chari y Joel, que no han parado nunca, ¿no? Con distintos grupos. O sea que yo diría que sí, ¿no? Que hay una continuidad. También es cierto, es lo que te decía anteriormente, que no estoy tan metido como antaño en la escena y me pierdo muchas bandas, no, vamos, sin ninguna duda, bandas que no conozco. Pero bueno, puede venir alguien ahora también de hacer ese documental de esa siguiente generación de bandas para descubrirnos otras cosas, que probablemente hay más historias hay que contar. Por ejemplo, bueno, esto no viene al caso, pero lo diremos igual. El cantante de New The Corps, no sé si lo conocerás, el grupo New The Corps, el grupo de Lleida. No me suena. Pues tenemos también una entrevista, vale. el cual va a ir al venir.
aprovechamos para soltarlo un poquito también ya. Y nada, es un tema muy, o sea, es un grupo también muy, es un one man band, y nada, esto lo vamos a cortar, porque esto no tiene nada que ver. Bueno, pero bueno, es el hecho de darte a conocer un poquito a un grupito también catalán muy bueno y que está dando también bastante caña. Y seguimos. ¿Qué fue lo más gratificante que has sentido al completar Barcelona? Lo más gratificante, bueno, quizás me quedaría con dos cosas. Por un lado, haber podido hacer un homenaje a Ramón Porta, que yo creo que era importante, ¿no? De alguna manera, porque lo decíamos antes, ¿no? La importancia de Metallicao para todos nosotros, ¿no? Yo creo que de alguna manera que estuviera en el documental y que viniera a la premiere fue un acto como, bueno, como muy bonito, ¿no? Para él también, ¿no? Incluso de emoción, ¿no? Cogió el micro y ahí estuvo como 10 minutos haciendo un monólogo sin ningún problema, era su momento y el hombre lo disfrutó. Yo creo que eso fue muy chulo para él. Y más sabido que le había costado un divorcio, como cuenta en el documental, que menos. Y luego está la parte de arqueología, ¿no? Que a mí, pues bueno, con todos los documentales o con el fanzine, que llevo muchísimos años con el buque maldito, además en un ámbito cinematográfico que musical, de explicar las cosas, ¿no? De poner, como digo a veces, como de poner orden, ¿no? De poder contarlo todo, de explicar el relato de una forma cronológica, ¿no? De cómo fueron las cosas, quién estaba ahí, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, ¿no? Yo creo que eso también para mí es muy chulo y es algo que me gusta mucho cuando hago documentales, ¿no? Ya no solo en Barcelona, el documental de Rec, Terror sin pausa, o Herederos de la Bestia, ¿no? Que estaba centrado en la película de Alex, El día de la bestia, de explicar todo, ¿no? De explicar esa cronología de cómo nace y cómo acaba, y qué hay en medio, y eso es el documental, lo que hay en medio, ¿no? Un poco con Barcelona era esto también, ¿no? Explicar, pues bueno, están estas personas, en la actualidad también continúa, ¿no? El movimiento del black metal a nivel mundial, no tiene nada que ver dónde está situado ese estilo musical ahora, en el año 2024, claro, con aquel inicio en los años 90, ¿no? Ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, era algo todavía como muy cerrado, muy underground, nada que ver con la actualidad. Y bueno, pues explicar toda esa guerra que hay en medio, yo creo que a mí a título personal es una cosa que es muy gratificante como realizador, ¿no? Esa labor de arqueología, ¿no? De rascar, de buscar, de encontrar cosas, ¿no? Y de explicar las vivencias de ellos, ¿no? De alguna forma yo soy un protagonista, yo lo que he logrado es sentarme, entrevistar y darle al rec para que cuenten ahí su aventura. Sí. Darle vida. Totalmente. ¿Y la gente cómo ha respondido cuando estrenaste el Barcelona en la sala Inedit? ¿Cómo ha sido la respuesta de toda la gente que fue, por ejemplo, y las redes sociales? ¿Cómo ha afectado a ti y a tu documental en sí? Bueno, afectar no... Bueno, afectar. Afectar en positivo, podríamos decirlo. Sí. No, bien, la verdad que muy bien. Ha sido tanto la gente que estaba como, digamos, como más cercana, que incluso estaban involucrados en el proyecto, como comentaba antes, ¿no? Pues gente como Alfredo, como Félix, como Nacho, Jordi, que han estado desde el primer día ya a mi lado. Lógicamente para ellos fue también como, bueno, que al final se ha materializado ese proyecto y llevamos 2 años hablando de ello, ¿no? Y la verdad que muy bien. Y luego gente en general pues bastante bien también, ¿no? Gente que te venía que no conoces, ¿no? Que de la época también, ¿no? Que habían ido a ver el documental, gente más joven, que también pues ha descubierto de alguna manera bandas y la escena. La verdad que bastante bien. Luego alguna reseña por internet que he visto en estos últimos días, un par de veces también, que están muy bien analizadas, la verdad, ¿no? De cómo hablan del documental, de lo que cuentan. La verdad que contento. Pero bueno, cuando haces algo hay que estar a las buenas y a las maduras. La vida es así, gente que bien, que le ha gustado y tal, y probablemente también hay gente pues, que no conozco, que no ha hablado, que no llegas a leer, que no le convence por lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos intentado hacer una mirada cariñosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y técnicamente buscar esos escenarios también como eran pues las salas, tiendas de discos o lugares o exteriores, ¿no? Darle también un empaque técnico como mínimo a nosotros como equipo de documental o a título personal como director, que de alguna forma fuera acorde, ¿no? A lo que estábamos un poco escuchando, ¿no? O a lo que íbamos a escuchar, mejor dicho. Pero contento, la verdad que muy contento con el resultado, con las críticas que he ido leyendo, bien. Qué guay, perfecto. ¿Y consideras que Barcelona puede abrir alguna puerta para explorar otros géneros musicales y hacer otro documental?
Hay documentales ya, la verdad que Black Celona no ha sido el primer documental en relación al metal extremo, ¿no? En estos últimos tiempos he ido viendo algunos documentales de otras escenas o bandas en internet, he visto varios más, o sea, no soy el primero, hay uno yo lo vi hace ya un año por ahí sobre la escena de Greencore, por ejemplo, en Barcelona, que también está ahí en España, pero que también estaba bastante bien, era como muy interesante también, alguno de Noise también por ahí, de algunas bandas en concreto, también he estado viendo algún documental por YouTube. Bueno, yo creo que se ha abierto una veda, ¿no? A poder contar historias de grupos o de escenas o de movimientos musicales, que yo creo que también es importante, ¿no? Y sobre todo cuando tienes delante de la cámara a las personas que han formado parte de eso. Yo creo que es muy importante, ¿no? Que ellos puedan en primera persona explicar su vivencia, ¿no? Así que bueno, yo creo que en general yo creo que el documental musical vive una etapa bastante dorada, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Y también por el apoyo de muchos festivales, en este caso el Inédit, que lo tenemos aquí en Barcelona, que ha abierto las puertas, ¿no? A que haya un altavoz para esos documentales. Y por ejemplo, ¿hay algún mensaje también que te gustaría dar a los fanáticos del black metal que lo desconocen? O sea, bueno, fanáticos del metal que lo desconocen, no, perdón. A los músicos que desconocen el black metal, y los orígenes de aquí de Barcelona, por ejemplo. Bueno, yo creo que ahí entra un poco más el tema de investigación, ¿no? Personal de cada uno, ¿no? De que te interese de alguna forma escarbar, o ver un poco más aquellos inicios, o descubrir bandas que a lo mejor no conoces. Yo creo que eso ya entra en la particularidad de cada persona, ¿no? A la hora de, pues bueno, de rascar, ¿no? De qué hay allí, qué bandas salían, o bueno, simplemente cómo funcionaban las bandas, ¿no? Nada que ver hoy en día, que deben haber muchas más facilidades en todos los sentidos que hace 4 días. Sergi lo explicaba, ¿no? Que no teníamos ni para comprar instrumentos, éramos nómadas, que cuando podíamos lo metíamos en un local, íbamos allí, bueno, como era Musicomuna, ¿no? Era Musicomuna que recordamos, yo no por ensayar, porque no ensayaba allí con ninguna banda, pero de haber ido a ver alguna banda, o conciertos, que incluso hubo una época que ahí se celebraron varios conciertos, tenían una sala pequeña, ¿no? Lo siguiente, pero muy pequeñita, era un bar, que yo no sé si el escenario incluso lo montaban ahí con 2 tablas, y ahí habían pasado bandas tanto nacionales como internacionales por allí, por Musicomuna, ¿no? Que estaba el bar, digamos, estaban los locales de ensayo y al lado había un bar, y ahí se habían hecho algunas giras. Así que bueno, que aquello era un poco también, como dice Jordi, creo muy black metal, con aquel olor de matadero que había, ¿no? Eso sí que es cierto, que estaba allí situado. Vale. Y ahora centramos un poquito más en ti. A la hora de hacer un rodaje, a la hora de entrevistar a alguien y demás, ¿tienes alguna rutina o algún proceso, algo en particular que te ayude a sentarte y decir, vamos a hacerlo? No, realmente no hay una fórmula, es simplemente sentarte y con tranquilidad iniciar esa conversación, ¿no? Dejarte llevar, charlar, de preguntas que salen otras preguntas, o más bien de respuestas que salen otras preguntas. No, nada en concreto, simplemente yo creo que lo que es importante es la tranquilidad, ¿no? Y la confianza a la hora de sentarte a hacer entrevistas, ¿no? Para que pueda fluir todo y para que puedan salir historias, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que el entrevistado de alguna manera esté cómodo, esté tranquilo y bueno, poco a poco, ¿no? Vayan ahí sacando un poco las cuestiones. Sí que es verdad que a veces iniciar una entrevista al principio, y si no estás acostumbrado a que te hagan entrevistas, puede ser un poco frío, ¿no? El inicio es el primer momento de me está grabando la cámara, me están preguntando qué digo, puede haber un momento ahí de conflicto, ¿no? Pero bueno, luego cuando ya las entrevistas, cuando coges un poco el juego ya con el entrevistado, yo creo que ya puede fluir, sí, por sí solo. Al final es una conversación como la que estamos manteniendo ahora, sin más. Genial. Y por ejemplo, en aspectos técnicos de la producción, ¿sueles involucrarte mucho? O sea, digamos, el que está grabando, o eres tú el que graba, por ejemplo. No, hay un equipo que es un operador de cámara. Por ejemplo, le sueles decir al cámara, oye, no, hazme este plano, tal. Bueno, buscas un poco, ¿no? Con el director de fotografía sueles buscar un poco el plano, ¿no? Una cosa es la idea que tienes, pues por ejemplo, venga, vamos a ubicar una entrevista, me lo invento, la de Sergi, por ejemplo, que estuvo en 2 fases, una que era en Ardal Trio, que es donde hablábamos más de sacrificaciones del concierto, y la otra más personal, digamos, que hicimos en Quebra. Claro, cuando entras en un espacio como Quebradís, donde tienes muchos inputs, ¿no? Tienes vinilos en las paredes, vinilos que son los que están en muestrario para vender,
doble pasillo, una camiseta por ahí, claro, se te abren pues muchas perspectivas, ¿no? Pero bueno, es un poco analizar el terreno, ¿no? De vale, qué plano nos interesa, tema luz, tema sonido, bueno, es un poco trabajar con el guía de foto, con el operador. Lógicamente, como director tú tienes una idea, ¿no? Pero que es una idea que a lo mejor alguien del equipo te la puedes montar por razones de peso, sin más, en plan, hostia, pues no puede ser por esto, por esto y por esto. Ok, cambiamos cámara, cambiamos espacio y ya está. Pero bueno, nosotros al trabajar en un equipo pequeño, y yo sobre todo con Alberto, que es la persona con la que, pues desde el inicio prácticamente, menos La sonrisa del lobo, que fue un documental que dirigió Javier Perea, y creo que lo rodamos en el 2007, que yo entré ahí no como realizador, simplemente pues en temas de documentación y de guión, en el proceso de montaje también. En adelante siempre he estado con Alberto, ¿no? Entonces esa relación de amigos, ¿no? Nos conocemos desde hace pues, como 25 años, yo creo, desde mediados de los años 90. Hay una confianza y una amistad que a la hora de trabajar es fácil, ¿no? El sentarte con él, en comentar un poco, igual que el montaje, ¿no? Como montador que es Alberto también, ¿no? Entonces se crea una, digamos, una dinámica así, de que es sencillo, ¿no? Y que uno comprende al otro, ¿no? Entonces, en ese aspecto es fácil trabajar. Sobre todo porque, repito, somos equipos pequeños al final los que estamos trabajando. No estamos delante de una producción donde hay 50 personas detrás de la cámara, ¿no? Que es aquello de, no, es algo pequeño donde el equipo, pues bueno, tiene que estar muy conectado. Como una familia. Correcto. ¿Y hay algún tema, por ejemplo, o historia que sueñes en documental en un futuro? Algo que sí, digas... claro, sí que hay cosas ahí que a uno le harían mucha ilusión, la verdad, pero bueno, algunas han intentado, no han salido, no han podido salir, otras siguen ahí como estancadas, pero sí, siempre hay historias, y sobre todo más en la faceta cinematográfica, ¿no? Yo creo que hay muchas historias de cine, ¿no? De directores o películas que para mí han sido esenciales, donde ya he entrado en algunos trabajos anteriores, como los trabajos de los documentales de Jack Taylor o de Galinet. Pero sí, siempre hay ideas, ¿no? Siempre hay ideas ahí dando vueltas que en una libreta que tengo en casa anotado, donde vas poniendo, pues eso, proyectos que a veces surgen, a veces no, bueno, es una lotería. Genial. ¿Y algún documental o director en particular que haya sido como tu fuente de inspiración o digamos, que te haya influenciado más en tu carrera como director? No, realmente no, por el hecho de que yo, cuando me he puesto detrás de la cámara a trabajar, ha sido sobre todo en el apartado de documental. Yo la verdad que el apartado de, digamos, de ficción, del largometraje de ficción, nunca me ha atraído. Nunca me ha llamado la atención en dirigir, vamos, un cortometraje o una película. Me ha interesado siempre hacer documentales, pero porque es algo que lo que comentaba anteriormente de arqueología, ¿no? De que siempre me ha gustado rascar, indagar, ¿no? En todo aquello que me ha gustado, tanto en la parte de la música como en la parte del cine, ¿no? Todos los documentales que he hecho de cine han sido de temas que para mí han sido importantes y que te han acompañado, como la música o como el cine, que te han acompañado desde chaval. Así que en ese sentido, tener un director, en este caso de documentales, que haya sido para mí una influencia, no. Lo que sí que hay directores de cine de terror que para mí han sido esenciales a la hora de formarme como fan del cine fantástico y del cine de terror, ¿no? Directores a los que he llegado a conocer, con los que he tenido mucha amistad, algunos ya por desgracia pues ya eran mayores y han fallecido, pero bueno, ahí sí hay un listado. Para mí gente como Lamberto Bava, como Jordi Grau, como Juan Piqué Simón, claro, para mí Eugenio Martín, para mí han sido esenciales, ¿no? He crecido desde chaval viendo su cine, ¿no? Al final los acabas entrevistando, te acabas haciendo amigos, organizaba hace muchísimos años también proyecciones en Barcelona donde los he invitado, te has ido viendo, perdón, a lo largo de los años pues en festivales, incluso algunos han pasado por el Festival de Sitges y hemos podido también darles algún premio, tanto actores como actrices como directores. Así que bueno, en esa parte sí que hay una influencia, pero en lo personal, ¿no? En esa vivencia personal, no más en la vivencia como realizador de documentales. Al final en los documentales pues es algo que yo creo que parte de esa necesidad que he tenido siempre como de estar en sintonía con el no parar, con el descubrir, con el hacer cosas, ¿no? Como hacer fanzines, como pues en una época también que te comentaba ahora mismo de hacer las proyecciones, como los docus, ¿no? Yo creo que es algo que está dentro de uno y que es una máquina que no deja de parar, ¿no? De hacer cosas, de estar activo. Sí, sí.
Y si no estuvieras ahora mismo en la industria de, digamos, del documental y del cine y de, bueno, de moverte todo así y tal, ¿qué crees que estarías haciendo ahora profesionalmente hablando? ¿O qué te gusta o qué crees que te hubiese gustado dedicarte? Yo realmente me encantaría estar jubilado. Ya. No puedo decir otra cosa porque es la verdad. O sea, a mí me gustaría estar jubilado en mi casa, con mi pantalla, como estoy muchos días cuando tengo tiempo, viendo películas, leyendo y escuchando música. Yo sería una persona muy feliz jubilada ya. Pero me queda un rato todavía para llegar ahí. Y tanto. Pero no lo sé, no me he planteado nunca. Yo creo que tampoco en la vida, yo creo que sí que hay gente, es verdad, que se plantea, se marca unos objetivos y adelante, ¿no? Tanto en los estudios como en lo laboral. En mi caso, no sabría, más allá de decir que me gustaría ya estar en casa jubilado, no puedo decirte otra cosa. Bueno, ¿y algún consejo que le quieras dar, por ejemplo, a los nuevos directores que están empezando, gente jovencita, chavales de 18, 17, que dicen, wow, me gustaría hacer documentales, me gustaría hacer director de cine? ¿Algún consejo que les quieras dar a ellos? Bueno, que lo hagan, como hemos hecho todos. Yo creo que al final, cualquier cosa, ¿no?, que quiera hacer uno en la vida, pues aprender a tocar la guitarra, grabar un disco, hacer un cortometraje, yo sé, abrir un negocio, yo creo que al final es una cosa de a por ello. Y ya está, yo creo que lo más importante es liarte la manta a la cabeza, iniciarlo y a partir de ahí, pues bueno, cruzar los dedos y que salga bien, ¿no? Pero sí, realmente es lo único que puedo decir que, bueno, que si uno le apetece hacer algo tiene que tirar para adelante, sacarlo y disfrutarlo, sobre todo pasárselo bien, haciendo cualquier tipo de proyecto, ya sea un documental, ya sea un grupo de música, ya sea organizando conciertos, correcto, haciendo un fanzine. Yo mira, llevo 20 años con el fanzine y lo sigo disfrutando muchísimo, ¿no? El poder ponerte pues a entrevistar, a escribir, de alguna forma editarlo, a que luego el fanzine lo veas en las tiendas, no sé. Mientras tengas las ganas y la motivación, yo creo que Todo lo demás, adelante, demás. sí, adelante. Genial. Muy bien, pues tenemos una cosita que nos gustaría también, si nos pudieras hacer aquí una firmita Ah, mira, de Diego Walpurgis. qué bueno. Pues a por ello. Y unos stickers como Muchísimas gracias. del infierno. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer tenerte en entrevistas en el infierno y espero coincidir más veces, la verdad. Gracias a vosotros, sobre todo por haber dado pues bueno, un foco y una difusión a Blackcelona, una historia de metal satánico. La verdad que es muy bonito ver que hay un interés, igual que el interés que he tenido yo en mostrar eso, que ahora hay un interés de la gente también en hablar y en difundirlo, claro. También es importante, así que agradeceros este rato. Pues muchas gracias por todo.